Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la librería Paulinas. Voy a explicarles brevemente en qué consiste el acto y que va a haber 3 intervenciones y en qué va a consistir más o menos cada una de ellas. Como habrán visto por la convocatoria, nos convoca hoy aquí un libro que es escrito por una historiadora fallecida hace más de 10 años, hace 12 años, María Jesús Pérez Martín, que he de aclarar que no es vallesoletana de nacimiento, pero sí es vallesoletana de adopción porque estuvo 20 años ejerciendo como, o 30, ejerciendo como profesora aquí en la Universidad de Valladolid, o sea que la podemos considerar como una de las nuestras, aunque en rigor es una mujer nacida en Canarias. Ella escribió el libro que hoy nos convoca, María Tudor, la gran reina desconocida, y del que se cumplen ahora 10 años y del que se ha realizado una 4ª edición. Entonces, estas 2 circunstancias, bueno, pues nos llamaron la atención, me llamaron la atención y llamaron la atención a los responsables de las librerías Paulinas, y nos pareció que podía ser oportuno dedicarle un pequeño homenaje a María Jesús Pérez Martín y a esta obra, que por otra parte está bastante en sintonía con un tema muy de actualidad, como es el debate sobre la leyenda negra española, que es el asunto del que yo brevemente me ocuparé en mi intervención. Entonces, bueno, pues convocamos este acto. Tuvieron la gentileza de acompañarnos Mari Carmen Pastor de Castro, que es la persona que mejor la conoce, a María Jesús Pérez Martín, porque vivió con ella pues prácticamente toda la vida, 40 años, y bueno, pues es la que mejor nos puede hacer una semblanza humana de esta mujer. Y Olga Jimeno Bulnes, que es la mujer que estuvo al pie del cañón en todo el proceso de elaboración de este libro, que, como ella nos contará, imagino, pues fue un proceso largo, laborioso y complejo. Yo soy Vidal Arranz, periodista colaborador del Norte de Castilla y columnista, y mi relación con este asunto es puramente periodística y de interés profesional. Me interesan los temas históricos y en especial los relacionados con todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, y de ahí, pues bueno, que este libro suscitara mi atención y mi interés. Y ahora, si les parece, primero intervendré yo con un breve apunte relacionado con este asunto que ya les he avanzado, de la relación de María Tudor, el libro y la leyenda negra, y posteriormente daré paso a las otras 2 personas que me acompañan en este acto. Bueno, pues lo primero sería decir que hay seguramente muchos motivos de interés en el libro que nos congrega hoy aquí, pero uno de ellos, y del que yo me ocuparé brevemente en este apunte, tiene que ver con la leyenda negra española, o mejor sería decir antiespañola. Para quienes lo ignoren, la leyenda negra es un conjunto de relatos y juicios negativos, incluso despectivos, sobre España y su papel en la historia, que se basan en datos inventados, exageraciones, tergiversaciones y propaganda elaborada por los enemigos del país, especialmente en los tiempos en los que España era la primera potencia del mundo. O sea, que viene de lejos la leyenda negra. La peculiaridad de la leyenda negra española es que a partir del siglo XVIII comienza a ser interiorizada como cierta por nuestras propias élites culturales, que interpretan los problemas de la España moderna a la luz de los juicios de valor que se desprenden de estos relatos falsos sobre la España del pasado. Esta autoasunción de una visión negativa y ennegrecida y errónea de nuestra historia sigue hoy vigente, por sorprendente que parezca, y es responsable al menos de una parte de los complejos nacionales que nos atenazan. Y es que, aunque la historiografía más seria ha desmentido ya o matizado hasta el extremo, de cabo a rabo, los principales hitos o elementos de esta visión tremendista de nuestro quehacer histórico, entre nosotros, en el saber común, incluso en el saber popular, conviven como verdades absolutas las mentiras o tergiversaciones sobre la Inquisición, la conquista de América
o la expulsión de los judíos, por citar únicamente 3 ejemplos de las narraciones más exitosas de la mitología negrolegendaria. Elvira Rocabarea, una autora imprescindible, autora del libro Imperiofobia, que les recomiendo encarecidamente y que tienen a su disposición en esta misma librería, ha explicado que todos los imperios de la historia, desde Roma a Rusia, España o ahora Estados Unidos, han sufrido el ataque de una propaganda negativa destinada a desacreditarlos. Ha demostrado además que en todos los casos de imperios, pese a las muchas diferencias de época y circunstancias, estas leyendas, estos discursos propagandísticos negativos comparten una serie de elementos y de juicios de valor. Elvira Rocabarea ha decidido denominar a este fenómeno imperiofobia y lo ha caracterizado como una forma de racismo. En este caso se trata de un racismo contra el superior, contra aquel que ocupa el lugar de privilegio, la cúspide del poder del mundo, ¿no? Pero no por ello deja de ser un racismo, puesto que las críticas siempre van acompañadas de descalificaciones de tipo personal o colectivo relacionadas contra los romanos, los rusos, los españoles o ahora los yanquis. Muy similares críticas despectivas, por cierto, a las que hoy vierten algunos catalanes separatistas contra los españoles y que ustedes conocerán perfectamente. Elvira Roca ha demostrado que la imperiofobia es un prejuicio que utiliza los posibles errores de los imperios como combustible con el que alimentar una hoguera preexistente. En contra de lo que a menudo suele pensarse, no es que los errores o los excesos políticos expliquen y causen la reacción, sino que el desprecio es anterior a los hechos. Y a menudo los hechos se retuercen, se tergiversan y se manipulan para que sirvan a ese interés previo. La leyenda negra española sería entonces una expresión de este fenómeno de la imperiofobia, pero no una expresión más, sino probablemente la más elaborada, exitosa y difícil de desbaratar, por la confluencia de una serie de factores que no hay tiempo ni ocasión ahora para explicar, pero que Elvira Rocabarea detalla minuciosamente en su libro. Únicamente apuntaremos, a modo de ejemplo y porque guarda relación con el personaje que nos ocupa, María Tudor, que la leyenda negra alcanza su mayor apogeo y desarrollo a partir de la Reforma Protestante y en el contexto posterior de las guerras de religión. Y es que en nuestra leyenda negra se unen la fobia al imperio español, característica de todos los imperios, y la fobia a la Iglesia Católica, a Roma, en una combinación perversa y muy explosiva. El libro de María Jesús Pérez Martín es una decisiva contribución a desmontar un capítulo de esta leyenda, el referido a la nieta de Isabel la Católica, a quien la historiografía inglesa ha venido descalificando con el sobrenombre de Bloody Mary, María Sangrienta. Pero no es menos significativo el hecho de que la autora de María Tudor, la gran reina desconocida, no fuera consciente del todo de estar realizando esta labor de desmontaje de la leyenda negra. Pérez Martín cree que los infundios contra María Tudor tienen su origen en los celos y la envidia de Isabel, su hermanastra, que la sucedería en el trono, lo que probablemente sea cierto, pero no lo es menos que la retórica utilizada contra la memoria de la hija de Catalina de Aragón se nutre de todos los tópicos de la leyenda negra antiespañola y de la leyenda negra anticatólica. Es esto lo que probablemente explica el éxito de tales descalificaciones, pues supone que las críticas a María Tudor se colocan en un marco conceptual, por entonces ya muy exitoso en los países protestantes, que facilita la asimilación. Esto es, al criticar la figura de María Tudor con el mismo lenguaje y argumentos usados en las descalificaciones contra España o contra Roma, la historiografía isabelina no hace otra cosa más que colocar sus mensajes en una longitud de onda ancha que garantiza el éxito de difusión y de convicción. A ello ayudó
Sin duda, el matrimonio de María Tudor con Felipe II, verdadera bestia negra de la leyenda antiespañola, lo que proporcionó una maravillosa puerta de conexión de los dos mundos fóbicos. María Jesús Pérez Martín resume en la presentación de su libro, del libro que nos ocupa, el contraste extremo que la historiografía isabelina realiza entre la figura de María Tudor, que fue apreciada por el pueblo inglés en vida de la reina, pese a los muchos obstáculos y dificultades que tuvo que superar, y la de Isabel. La resume con estas palabras: inteligencia, saber hacer, sensibilidad, gracia, magnificencia, belleza, cultura, valor, patriotismo, proyección de futuro, prosperidad, son los atributos de Isabel. Obtusa, simple, ineficiente, retrógrada, terca, irresponsable, grotesca, poco agraciada, tiránica, cruel, fanática, vengativa, fracasada. Así aparece María Tudor. Sin embargo, a nuestra historiadora no parece llamarle la atención la extraordinaria coincidencia de algunos de estos epítetos con los que en esa misma época, y aún después y aún hoy, se dirigían contra España: retrógrada, tiránica, cruel, vengativa, sanguinaria. Y también da la impresión de que no valora lo suficiente el componente fóbico, racista, que conllevan otros de los epítetos que recoge: obtusa, grotesca, poco agraciada. La autora de María Tudor, la gran reina desconocida, hace el trabajo mayor: explicarnos por qué esos adjetivos implican valoraciones injustas o directamente falsas. Pero quizás le falta entender que su personaje no solo es víctima de la inquina personal de su hermanastra, sino de todo un aparato ideológico llamado leyenda negra que ella parece ignorar en su relato de los hechos. Un aparato que, pese a todo, y con un laborioso y sacrificado esfuerzo, María Jesús Pérez Martín contribuyó decisivamente a desmontar con este libro, y es que lo tenemos que agradecer. Y por mi parte, este sería el fin de mi intervención, y sin más cedo la palabra a Olga Jimeno Bulnes, la editora de la obra y la mujer que más estrechamente colaboró con ella en su redacción. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Tengo que expresar mi agradecimiento en primer lugar a todos los asistentes y también, como no, a Vidal Arranz por su esfuerzo y por su interés en rescatar a María Tudor de la leyenda negra, y también a las librerías Paulinas por ofrecernos esta magnífica posibilidad de celebrar un homenaje a nuestra querida María Jesús, doña María Jesús Pérez Martín, la que tantos de los aquí presentes conocimos, y también a su obra. Tengo que puntualizar que yo solo soy una parte muy pequeña del trabajo que hizo doña María Jesús, que estuvo dedicada a redactar este libro a lo largo de más de 20 años. Yo la conocí muy al final, como voy a intentar explicarles. Y sobre todo quiero pedirles disculpas porque hace ya casi 20 años que no me pongo delante del público. Vivo dedicada a otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura o con el inglés que estudié en mis días, y bueno, pues todo lo que yo pueda decir que esté mal, les pido que me disculpen y que recuerden que estoy aquí más movida por la admiración, el cariño y la gratitud, sobre todo, que por mis méritos y por lo que yo pueda aportar de nuevo a lo que ya está en el libro. Quiero compartir con ustedes en estos minutos algo que en principio parece que va a ser hablar de mí misma, pero que va a ser la forma en que he encontrado de poder mostrarles a ustedes cómo yo vi a doña María Jesús a lo largo de este proceso de publicación del libro, y sobre todo desde que la conocí, y se va a centrar en torno al intento de responder a dos preguntas, que es ¿por qué estoy aquí? Es decir, cómo me convertí en la editora de este libro, y ¿para qué? Es decir, ¿qué puedo ofrecerles yo a ustedes del libro que les haga disfrutar, conocer, entender y apreciar mejor lo que hay en él, de la propia historia que cuenta y también de su autora, que es tan importante para nosotros? Bien, sobre cómo llegué yo a convertirme en la editora del libro, no quiero retrotraerme demasiado, pero sí que debo hacer una pequeña incursión en mi infancia, cuando con 10 u 11 años, estudiando en el colegio por primera vez la historia de Europa y la historia del Renacimiento,
mi madre me acercó al rincón donde tenía sus libros favoritos en la biblioteca de casa y sacó La utopía de Tomás Moro y me la explicó. No recuerdo demasiado, pero sí que puedo recordar que me contó el final de la vida de Tomás Moro y cómo había muerto por orden de su rey, de su señor. No tengo consciencia de haber sido capaz de entender lo que eso significaba, pero sí que a lo largo del tiempo y por mi afición a la historia, a las letras en general, pero a la historia en particular, me fui dando cuenta de que algo muy grave tenía que haber sucedido para que una persona de la valía de Tomás Moro, de la valía humana, intelectual y política, como muchos de ustedes sabrán, llegara a morir de esta forma, sobre todo en un momento en el que pensamos que el Renacimiento es todo florecimiento de la cultura y del arte, y en realidad pues la verdad muestra que fue también otras cosas bastante más grises y más tristes. Bien, pasado el tiempo, la respuesta a eso que había sucedido, que yo no entendí en mi infancia, me vino de la mano de doña María Jesús, cuando pasados 10, 12 años acabé en quinto de Filología Inglesa en su asignatura de Historia de la Literatura Inglesa. Y ella, como buena profesora de literatura y como buena historiadora que era, porque su formación universitaria vino desde la historia, nos ofreció una magnífica introducción al Renacimiento inglés, a las circunstancias históricas y luego también a la historia de la literatura de ese momento. Y ahí es donde tuve la inmensa fortuna de conocer a Santo Tomás Moro, su persona, su obra, y no solo la utopía que todos conocemos, sino recuerdo que me impresionó especialmente nuestro estudio del diálogo del consuelo en la tribulación, que yo recomendaría a cualquier cristiano que sufra en el mundo para sentirse reconfortado y acompañado por el testimonio de Santo Tomás Moro. Además de como profesora, en ese mismo curso de quinto de carrera surgió la posibilidad de solicitar una beca de colaboración donde tenía uno que adscribirse al solicitarla a algún tipo de proyecto de investigación de los profesores que componían el departamento. Yo, como era principio de curso y vi que ella me iba a dar la clase de Historia y Literatura Inglesa, pensé que el proyecto que iba a ofrecernos pues sería de Historia de la Literatura, que para mí era mucho más apetecible e interesante que el dedicarme solo a la lengua, con lo cual fui directamente a hablar con ella para ver cuál era el proyecto de investigación que ella impulsaba. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que el proyecto no era ni siquiera solo y exclusivamente literatura inglesa, sino de historia de Inglaterra a partir de la literatura, y concretamente se titulaba, todavía lo recuerdo, María Tudor, una biografía. Por supuesto, lo pedí inmediatamente y entusiasmada y con muchas ganas de empezar a estudiar la historia de Inglaterra con ella. Luego, a medida que iba viendo cómo eran sus clases, pues más aún podía disfrutar de la posibilidad de investigar con ella, como así fue. Me invitó a participar en la elaboración de algunas partes de su proyecto, que llevaba ya un tiempo en funcionamiento, por supuesto. Estoy hablando del curso 91-92, y ya podía llevar ya como 10 años por lo menos trabajando en él, ¿no? Trabajé en la bibliografía, pude conocer su rigor metodológico, su exhaustividad, su fino sentido crítico, y disfrutar pues, de una manera aún más completa de todas las posibilidades que ofrecía ella como profesora y como investigadora. Si esto no fuera suficiente, además de estas dos facetas de investigadora y de profesora, pues ella enriqueció mi experiencia en la universidad con la posibilidad de hacer algunas publicaciones, de publicar algunos trabajos. En principio fue durante el curso, algunos de los trabajos de clase, pero luego, dado que ella siempre estuvo muy interesada en fomentar el conocimiento de la cultura inglesa en España, las relaciones entre Inglaterra y España, bueno, Inglaterra me refiero a Gran Bretaña en general, por supuesto, el conocimiento de la figura de María Tudor y todo lo relacionado con ella, por supuesto, pero en general de toda la cultura inglesa en España, pues patrocinó diversas revistas. Primero una revista que se publicaba en el departamento, y luego, una vez pasada la etapa en la que colaboró más directamente en el departamento, pues una serie de revistas en las que ella buscó fomentar este conocimiento de la cultura inglesa en España. Recuerdo que se titulaban, una de ellas fue Brispania, ¿verdad?
Brispania y otra Cara, Catalina de Aragón, Regina Anglia, que era su personaje más admirado y estimado. Yo creo que fue precisamente por ella por lo que acabó estudiando a su hija, María Tudor. Con lo cual, bueno, pues esta relación en cuanto al trabajo de publicaciones duró más de ese curso. Yo terminé la carrera, pero seguí en contacto con ella. Ella me ofreció la posibilidad de seguir publicando y de ayudarla en estas publicaciones. Y a raíz de ese momento en que yo dejo la universidad, pues ya empiezo a trabajar o a acudir a ella directamente a su casa. Es cuando empiezo a conocerla un poco más personalmente. Ya había apreciado sus cualidades como profesora, pero la conozco personalmente. Conozco a Mari Carmen, lo cual fue un añadido maravilloso a esta relación, y surge es cuando realmente me doy cuenta de la envergadura del trabajo que está realizando sobre María Tudor, que se trata de un libro, no es ya solo un proyecto de investigación como yo pensaba en su día en la universidad, y sobre todo mi deseo de seguir de cerca el desarrollo de este trabajo. Desgraciadamente a esas alturas ya era muy frecuente que ella se encontrara mal de salud, y entonces en algunas de las ocasiones en que iba a su casa realmente ella acababa de salir del hospital y era pues cada vez más frecuente verla en estas condiciones, pero ella seguía trabajando y seguía investigando. Recuerdo que cuando yo iba a Inglaterra me pedía siempre títulos nuevos para traer, buscar bibliografía nueva para que aportara cosas que ella no podía encontrar desde España. Eso siguió hasta el último momento buscando modos de enriquecer su trabajo. Pasa el tiempo, yo me pongo a trabajar fuera de Valladolid, mantenemos un contacto pero mucho más esporádico. Yo dejo la parte de investigación, me dedico a dar clases en un instituto, y durante unos años sabemos muy poco la una de la otra, hasta que la providencia me lleva a la isla de La Palma de viaje, y la recuerdo como buena canaria que era toda su familia, aunque ella había nacido en Barcelona porque su padre era profesor en ese momento en Barcelona, pero ella se sentía canaria, ¿verdad?, como toda su familia. Y entusiasmada por llegar allí y recordarla, le mando unas fotografías y una postal, y realmente le faltó tiempo para llamarme y contarme que se había marchado de Valladolid, que estaba viviendo en Carrión de los Condes, que tenía ya muy avanzado el trabajo y que esperaba verme pronto. Por supuesto me acerqué, y desde entonces retomamos un contacto mucho más asiduo que me permitió conocer el final de la etapa de la redacción. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues yo le iba pidiendo que me dejara ayudarla, y sobre todo, como ya alguna vez había pasado al ordenador alguno de sus artículos, y no solo eran interesantísimos, sino que eran muy fáciles de pasar porque tenía, entre otras cosas, una claridad en la caligrafía maravillosa, pues me ofrecí a ayudarla a pasarlo al ordenador. Ella escribía siempre a mano, todo hacía una copia y otra copia y otra copia hasta que quedaba perfecto, y a mí no me suponía ningún esfuerzo transcribir eso al ordenador. Y eso es lo que hice. Me llamó en febrero de 2006, me dijo que ya había terminado, yo me acerqué en cuanto pude a verlo y me presentó sus 1000 folios escritos a mano, distribuidos en 3 carpetas, para que yo los fuera llevando a casa y pudiera trabajar. Claro, a esas alturas ella ya estaba enferma, gravemente enferma, y de alguna forma me di cuenta de que corría prisa acabar cuanto antes. Entonces fue un verano, realmente no sé si llegaron a 4 meses los que dediqué al ordenador. Tengo que agradecer a mi familia, a mi marido en concreto, que me dejó disponer de todo el tiempo que hiciera falta para pasarlo. Recuerdo que incluso estando al aire libre yo sacaba mi ordenador para seguir avanzando, y mereció la pena, porque aunque yo le llevaba, cada vez que acababa una carpeta, le llevaba el trabajo, y mejor tenía que preguntarle pues alguna duda sobre algún nombre propio que yo no conocía, poco más le tuve que preguntar realmente, pues sí que dio tiempo a lo largo de ese verano a terminar el manuscrito. Entonces, al final le llevé todo, salieron otros 1000 folios en el ordenador, en páginas, y le dio tiempo a verlo. Solo con eso mereció la pena, pero claro, ella me pidió en ese momento, cuando ya era el final y sabíamos que le quedaba muy poquito tiempo de vida, me pidió que se lo publicara. Claro, yo no tenía ninguna relación con editoriales, no sabía nada del mundo de las publicaciones, llevaba años retirada en casa sin tener ningún contacto, y me sentí
primero muy honrada, por supuesto, pero sobrepasada por lo que me estaba pidiendo, que yo no quería dárselo, pero no sabía si iba a ser capaz. Recuerdo que mi primera reacción fue de miedo y de decir que no sé. Pero claro, al fallecer, que falleció pues 3 semanas después, yo creo, al fallecer pues me quedé con la convicción de que era su última voluntad y que tenía que hacerlo pues de cualquier manera que fuera posible y como fuera posible. Mari Carmen estuvo siempre dispuesta a todo lo que a mí se me ocurriera para conseguirlo, y realmente yo sentí que la providencia me ayudaba, porque persona más separada del mundanal ruido que yo creo que no había, y es verdad. Y de repente estábamos en su entierro, en un sitio maravilloso, rodeado de gente que tanto la quiso, y de repente me acordé de la editorial Rialp. Yo no conocía la editorial Rialp de nada, no había leído ninguna de sus obras más que un librito que me regalaron estando enferma con una gripe, y como no podía salir de casa lo leí, me gustó muchísimo. Roma Dulce Hogar se llamaba, todavía lo recuerdo, y que realmente no fue casualidad que yo lo leyera. Yo creo que fue providencial que lo conociera, porque gracias a eso estamos hoy aquí reunidos. Me acordé de Rialp y, armada de valor, por cariño hacia María Carmen y hacia doña María Jesús, porque yo sabía que no era nadie para pedirles nada, pues cogí el teléfono y les llamé. Les conté la historia y me dijeron que les mandara la copia del índice del libro y una semblanza breve de la autora. Y con eso aceptaron. Yo no sabía que iba a ser así de fácil, pero el caso es que enseguida me reuní con el director, el director de Rialp en aquella época, en el año 2006, 2007 fue, al que tengo que agradecer todo lo que hizo por nosotras. Miguel Arango se llama. Por supuesto no dejó que pusiéramos su nombre en los agradecimientos del libro, pero realmente fue el artífice de la publicación. Tampoco puso ningún tipo de pegas para nada, hicimos lo que nos pareció mejor. Y lo único que me pidió es que revisase la copia que yo tenía en ordenador, que elaborase un árbol genealógico para situar los personajes principales y sobre todo la relación también entre España y la corona de Inglaterra en esos momentos, ¿no? Que también es parte del entramado del libro, y un índice onomástico. Yo recuerdo que doña María Jesús decía que no hacía falta índice onomástico, pero Miguel Arango dijo que sí que hacía falta, que había muchos nombres ahí en el texto y que la gente no se podía perder cada vez que aparecía uno. Con lo cual, con mis escasos conocimientos de informática, sin saber muy bien cómo controlar el Word, paso a paso, a golpe de página, elaboré el índice onomástico que bueno, pues al principio parecía que era un trabajo muy arduo, pero luego fue un verdadero placer. Tuve la suerte de que me ayudó una profesora del departamento, María Eugenia Perojo, que me proporcionó el magnífico diccionario biográfico de Oxford. Ya solo con eso disfruté muchísimo. Fue otro verano que me pasé también entre libros, pero gracias al diccionario biográfico de Oxford pude localizar todos los personajes que salen en el libro, y que no los he contado, pero desde luego son varios cientos, como podrán comprobar al final las páginas. Y fue absolutamente fascinante descifrar qué duque era aquel al que se refería en esa página, porque claro, una cosa es nombrar a Norfolk y saber si es el padre, si es el hijo, si es el nieto. Entonces, una especie de labor de detectives para localizar a los personajes. Y bueno, tengo que agradecérselo a Miguel Arango, que me lo pidió y lo pude hacer. Luego hay una serie de cosas que no me salieron del todo bien, por las que les tengo que pedir disculpas. Hay todavía erratas, por más que lo quise mirar, algunas inconsistencias en la ortografía, por esto de que yo no sabía dominar el buscar, y entonces seguro que se me pasaron. Algún problema de paginación también, que bailaron un poco las páginas en las referencias del índice. Pero en general lo que ven ustedes en el libro es lo que yo transcribí de doña María Jesús. No tuve que hacer absolutamente nada más. Y tal cual lo presenté. Me ofrecieron la oportunidad de presentar un cuadernillo de ilustraciones y sucedió lo mismo. Pusimos las que quisimos, luego ellos se encargaron de solicitar los permisos correspondientes, pero no pusieron pegas a nada. Doña María Jesús no tenía especial afecto al retrato de Antonio Moro, por el que todos conocemos a María Tudor, que ha salido en los carteles en el periódico y también incluso hoy en el anuncio,
porque decía que era un momento de la vida en el que ella había pasado un gran disgusto con la primera gran revolución contra ella, de sus propios súbditos, y entonces el retratista la había captado en un momento en el que estaba muy tensa, muy crispada y que no le gustaba que la recordáramos con esa imagen, pero bueno, verán que en el libro hay otro tipo de retratos de ella. Y fue un éxito. La edición, yo creo que ni siquiera los propios dueños de Rival se hacían a la idea de que iba a tener tantísimo éxito. Salió en muy buen momento, justo antes de Navidad, bueno, en otoño, con muy buen precio, con tapas duras. Fue realmente un regalo poder sacarlo de esta manera. Yo creo que ella hubiera estado muy contenta de verlo tal como salió, estoy segura. Y faltó tiempo para una segunda reimpresión. Fue el momento en el que empezó ya la crisis, y entonces la sacaron con rústica. Desmerece un poquito comparado con la primera edición, pero también es verdad que es más manejable. El interior, el texto era absolutamente idéntico, no hay ningún problema. De hecho, se trata de una reimpresión, no es una edición, porque yo hubiera querido corregir esas erratas y ajustar un poco las notas y no lo contemplaron. Dijeron que era simplemente una manera de aumentar la tirada con una segunda reimpresión. La tercera salió bastantes años más tarde, de una manera un tanto precipitada, con un error importante en la portada, que hubo que corregir cuanto antes, pero aún así pues tardamos un par de meses hasta que salió ya la cuarta, que es la que tienen ustedes en la librería, y que bueno, pues parece que va todo adelante bien y que es un éxito. Esta es la historia de la publicación del libro. Sobre las pautas que yo les puedo indicar a ustedes para que disfruten de él y lo conozcan mejor, bueno, probablemente muchos de ustedes ya lo han leído, pero me gustaría compartirlas con ustedes porque creo que pueden ayudar a los que todavía no hayan acometido la lectura del trabajo. En primer lugar, se trata de un trabajo histórico, puramente histórico y no novelado. El hecho de que doña María Jesús supiera escribir tan bien y contara las cosas con un estilo tan fluido, tan agradable, tan ameno, y que supiera dosificar también los pasajes narrativos con las descripciones, que supiera pararse a describir un cuadro, una escena que a ella le parecía que daba muy buena idea de lo que quería contar sobre su personaje, no quiere decir que esté utilizando la imaginación o que no esté documentado todo lo que dice. De hecho, hay veces que las notas superan al cuerpo del texto en las páginas, porque todo lo que presenta ella en su obra está documentado. Y además querría insistir en el hecho de que no se molesta en hacer juicios de valor. Realmente presenta, ofrece, por supuesto justifica con sus fuentes, y claro que tiene una visión muy particular de lo que sucedió, pero no es que se la esté inculcando al lector, sino que ella ofrece lo que ha visto y se lo deja al lector para que saque sus propias conclusiones. Creo que eso es muy importante, por lo que les diré después sobre lo que me parece que era el verdadero sentido, uno de los sentidos importantes de este proyecto que tuvo ella a lo largo de tantos años. Eso en cuanto al tipo de género, ¿no? Es un género puramente histórico. Para aquellos de ustedes que consideren que se trata de un trabajo excesivamente prolijo, complicado, precisamente por la cantidad de nombres y de datos y de detalles que se añaden en algunos momentos, pues yo les diría que primero pueden leerlo despacito, disfrutando de cada sección, porque ella sabía distribuir muy bien las secciones dentro de cada capítulo, no son ni excesivamente largas ni excesivamente cortas. Recurrir mucho al índice onomástico, porque ahí es donde van a saber de qué personaje se está hablando. Llega un momento en que uno ya no distingue a unos de otros. Y sobre todo, si no quieren leer el libro entero porque no tienen tiempo, yo les recomendaría que no se perdiesen ni en la introducción, la presentación, ni el final. El final para mí es definitivo. No llego a pensar que el final condiciona todo el libro, pero sí que es muy importante lo que pasa al final de la obra para entender el sentido de todo lo que ha querido contarnos antes, ¿no? En concreto, cuando muchas veces he hablado con Mari Carmen del final de la obra, ella me decía que doña María Jesús ya no tenía fuerzas para continuar y que se dio cuenta de que no le iba a dar tiempo y entonces se apresuró a terminar la obra.
y que por eso se nota mucho, y eso sí que es cierto, se nota mucho la diferencia entre el principio, donde se detiene tanto y nos ofrece tantísima información sobre el vestido que llevaba doña Catalina o cómo se presentó María cuando se proclamó reina, cómo iba vestida, cómo iba enjaezado el caballo, y luego la diferencia del final, donde falta todo ese aparato descriptivo tan llamativo del principio del libro. Yo creo que no es un desmérito, al revés. Me parece que resalta más aún lo que nos está contando al final. No se lo quiero contar por si hay alguno que todavía no sabe cómo muere María Tudor, pero creo que ese estilo tan lacónico, esa falta de detalles, resalta más aún el ambiente en el que muere María Tudor, cómo muere y qué es lo que sucede con la gente que la había rodeado en ese momento, ¿no? Y de hecho, también les tendría que decir que lo que viene después de la muerte, esas páginas finales que no sé si se llaman epílogo o bueno, creo que es un epílogo lo que dice al final, también es de obligada lectura para entender el sentido del libro, porque explica la diferencia entre lo que sucedió antes del reinado de María y lo que sucede después, cómo la Inglaterra católica cambia de actitud. Y me parece que es muy importante para hacerse una idea de lo que doña María Jesús nos quiso contar en él. Y bien, no tengo mucho más que comentar con ustedes. Si acaso, como resumen de todo lo que he intentado contarles, sin pensar en que ella esté haciendo un juicio de ningún tipo sobre su personaje, al que yo creo que no llega a condenar, pero que sí, porque ella era extremadamente justa en sus apreciaciones muchas veces, ¿no? Quizá no se dedicaba a condenar. Lo que sí que les diría es que, como clave de lectura, se trata de un estudio sobre el sufrimiento humano, sobre cómo sobrellevar el sufrimiento que nos toca a todos en la vida, cómo sobrellevar los propios errores y los errores ajenos y cómo salir airosa de ello. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta entrañable e iluminadora intervención de Olga, damos la palabra a Mari Carmen Pastor. En primer lugar, agradecerles a ustedes, mis antecesores. Yo poco puedo decir, porque no sería, por decirlo así, justo, porque yo quería a doña María Jesús como una hermana, como una madre, porque lo fue todo para mí. Pero sí que quiero agradecerles y añadir un poquito por qué ella escribió la obra de María Tudor, la gran reina desconocida. Yo recuerdo que en el año 83 fuimos a Deusto, porque entonces, como saben ustedes, al ser una universidad privada, tenían que ir los catedráticos a hacer los exámenes de licenciatura a Deusto y la tocaba ella. Y la ofrecieron hablar sobre Catalina de Aragón, la madre de María Tudor. Ella dio una conferencia en esa magnífica biblioteca que tienen en Deusto y al terminar la conferencia sobre Catalina de Aragón se le acercaron 3 profesores. Recuerdo que uno era Wilkins, que era un profesor que estaba en Vitoria, había ido a oírla hablar. Otro era John Martin Clarence y Norman Charles Rees. Estos 3 profesores, 2 de la Universidad de Oxford, los 2 últimos, le dijeron: usted tiene que escribir el libro de María Tudor para poderla poner en su sitio, puesto que ha sido tan vilipendiada, tan perseguida, tan maltratada. Ella se quedó pensando y me acuerdo perfectamente que después la invitaron a dar esa misma conferencia en otra universidad, creo que fue en Barcelona. Y entonces me dijo al terminar: creo que voy a empezar a escribir el libro sobre María Tudor.
y el título va a ser María Tudor, la gran reina desconocida. Ella iba todos los años enferma, que tengo que agradecer a su médico particular, que es Marga de Miguel, que le ayudaba muchísimo en su enfermedad. Fueron 20 años de sufrimiento, pero ella callada y resignada, pero muy trabajadora. Se dedicaba 2 meses y medio a irse a la Universidad de Oxford, a la Bodleian, y allí estaba 5 horas sin salir, sacando legajos y legajos de papeles para poder escribir el libro. Yo recuerdo, yo paseaba, el inglés no me ha gustado nunca, ni me gusta, y sufría estando allí, pues, pero por ella, pues, la verdad, y además viendo el sufrimiento que ella me contaba cuando todo lo que habían sufrido, Catalina de Aragón, Santo Tomás Moro, San Juan Fisher, todos estos santos tan maravillosos, pues yo a los ingleses, la verdad, que me perdonen si hay alguno, pues no les tengo simpatía. Pero bueno, ella era su vida, ella la gustaba muchísimo, aunque comprendía también lo que yo le decía, pero me decía, mira, que estamos comiendo gracias al inglés. Y yo le decía, no, estamos comiendo gracias a tu inteligencia y a tu trabajo. Pero bueno, es una anécdota dentro de lo que es. Y trabajó allí muchos años, con gran esfuerzo iba. Yo la veía cada vez con más deterioro. Era un sufrimiento verla ir, pero ella a las 9 de la mañana marchaba y eran las 3 de la tarde y salía de la Bodleian con sus legajos, yo la iba a buscar. Ella también estuvo en contacto en el Vaticano para que la mandasen también todas las cosas sobre las separaciones de Catalina de Aragón con Enrique VIII. También me llevó a ver la tumba de Catalina de Aragón en Peterborough, que aquello fue una maravilla para mí. Allí me reconforté mucho, allí supe lo que había sufrido Catalina de Aragón, pero cómo la querían, cómo la llevó a aquel, por decirlo así, marido, que para mí fue un sanguinario, ese sí que fue sanguinario para María Catalina de Aragón. Pero me encantó ir a la tumba y me encantó sobre todo ver la bandera de España con la granada de Catalina de Aragón, que allí existía. La tenían flores rojas y amarillas, preciosas, y aquello me reconfortó un poco con los ingleses, un poquito, porque ella al fin y al cabo era la hija de los reyes católicos y la tenían un respeto maravilloso, el pueblo la quería muchísimo y supe lo que había sufrido. A partir de ahí, cada año que pasaba yo la veía, el deterioro era mayor, y no solo eso, sino que la doctora de Miguel me decía, María Carmen, hazte la idea que María Jesús pues va deteriorándose cada vez más. Y ya quería seguir con el libro y seguir con el libro. Y ya la tuve que decir, mira María Jesús, va a ser un libro muy pesado, no hagas más. Por no decirla, no te queda vida. Entonces ella al final es cuando, como ha dicho Olga, se dio prisa a terminarlo. La ingresamos, me acuerdo, en septiembre, el día 22, en la clínica, y el día 20 de octubre moría en casa. Y tengo que hacer aquí una pequeña mención y un agradecimiento muy grande a doña Leito Cantero Escudero, que ella con mucha amabilidad iba a verla alguna vez cuando estaba enferma en la clínica, y gracias a ella nos registró el libro para que se quedara contenta. Y ese día María Jesús sonrió como diciendo, ya solo queda que me lo publiquen. ¿Me lo prometéis? Y digo, yo la dije, aunque sea lo último que haga en mi vida, te lo prometo, el libro se va a publicar. Y dice, bueno, pues yo desde el cielo lo veré, porque ya en la tierra no lo voy a ver. Muchas gracias a todos.